El bien supremo es como el agua. Beneficia a todos los seres sin competir con ninguno. Habita los lugares que todos desprecian. Esas palabras tienen más de 2500 años y hoy, en un mundo que te enseña a competir desde que te levantas, siguen siendo la lección que más nos cuesta escuchar. Este es el capítulo 8 del Tao Te Ching y es probablemente el más conocido de los 81 capítulos de este libro fundacional del taoísmo. Esto no es misticismo, es una observación milenaria sobre cómo funciona la naturaleza, traducida a un modo de vivir. No necesitas creer en nada para que esto te cambie la perspectiva. Bruce Lee lo condensó en una frase que dio la vuelta al mundo. Be water, my friend. ¿Qué quiere decir? Sé agua, amigo mío. La dijo en el año 1971 en una entrevista con Pierre Berton, que se ha hecho famosa. Y esas 4 palabras se convirtieron en un mantra universal. Pero lo que Lee estaba haciendo era traducir al lenguaje moderno algo que Lao Tzu escribió hace más de 2 milenios. Y lo interesante es que la mayoría de la gente recuerda la frase de Bruce Lee, pero casi nadie ha leído el capítulo completo. Y ahí es donde está la verdadera profundidad, porque este capítulo no solo habla de ser flexible, describe 7 cualidades específicas del agua que son un mapa completo para vivir bien. Vamos a recorrerlo juntos. Escucha el capítulo completo. Te pido que no intentes analizarlo ahora. Solo déjalo llegar a ti. El bien supremo es como el agua, porque el agua sobresale en beneficiar a todos los seres sin competir con ellos y se asienta en los lugares donde nadie quiere estar. Se acerca al Tao. En la morada, lo que importa es el lugar. En la cualidad de la mente, lo que importa es la profundidad. En un aliado, lo que importa es la benevolencia. En el habla, lo que importa es la buena fe. En el gobierno, lo que importa es el orden. En los asuntos, lo que importa es la habilidad. En la acción, lo que importa es la profundidad. Porque no compite, nunca se equivoca. La primera frase es ya una declaración radical. Lao Tzu no dice que el bien supremo es como el fuego que purifica, ni como el metal que corta, ni como la montaña que permanece. Dice como el agua. Lo más suave, lo más humilde, lo que siempre busca el lugar más bajo. Y aquí está el primer giro. En chino, Shangshan no significa simplemente bondad, significa la forma más elevada de excelencia, la virtud más alta. Y Lao Tzu la compara con lo más bajo. Esa paradoja no es casual, es la columna vertebral del taoísmo. Lo que parece débil es lo verdaderamente fuerte. Y este capítulo va a demostrar por qué. El agua no elige a quién nutrir, riega el campo del justo y del injusto. No pide nada a cambio, no necesita reconocimiento. Y aquí viene lo que más incomoda a la mente moderna. No compite. En un mundo donde te dicen que si no compites te quedas atrás, el Tao propone que la verdadera excelencia no necesita ganar. Piénsalo en tu cuerpo.
¿cuándo fue la última vez que tu corazón compitió con tus pulmones? La vida funciona por cooperación, no por competencia. Tus órganos no están en una carrera entre ellos, simplemente cumplen su función. Eso es lo que el agua hace. Este verso es el corazón del capítulo. El agua busca los lugares más bajos, no por debilidad, porque ahí es donde se acumula la fuerza. En la naturaleza, todos los ríos llegan al mar. ¿Por qué? Porque el mar está más bajo que todos ellos y precisamente por eso todo fluye hacia él. Pero hay algo que casi nadie nota en este capítulo. Después de estos 3 versos sobre el agua, Lao Tzu hace algo inesperado. Deja de hablar de ríos y empieza a describir 7 cualidades de una persona sabia. Y esas 7 cualidades son las que realmente transforman este capítulo en un manual de vida. La segunda parte del capítulo 8 no es poesía abstracta. Es un listado preciso de 7 áreas de la vida donde la cualidad del agua se manifiesta. Vamos a recorrerlas una por una y a traducirlas al mundo de hoy. Primera, en la morada lo que importa es el lugar. El agua no elige las alturas, se asienta donde hay espacio. Si lo aplicamos a nosotros, no necesitamos el mejor puesto, la mejor ciudad, la mejor oportunidad. Necesitamos el lugar donde podamos ser útiles. La segunda, en la mente, lo que importa es la profundidad. El agua quieta es la más profunda. Si nos lo aplicamos, la mente que más ve no es la que más habla, es la que sabe detenerse y observar sin reaccionar. Vamos con la tercera. En las relaciones, lo que importa es la benevolencia. El agua da sin condiciones. Si nos lo aplicamos, la relación más fuerte no es la que más exige, sino la que más ofrece sin llevar la cuenta. La cuarta, en las palabras, lo que importa es la buena fe. El agua es transparente. Si nos lo aplicamos, es decir lo que pensamos con claridad, porque el agua turbia no nutre. Y ahora vienen las 3 últimas virtudes, que son las más sorprendentes, porque hablan del liderazgo y no del liderazgo que enseñan en las escuelas de negocios. Vamos con la quinta. En el gobierno, lo que importa es el orden. El agua encuentra su nivel naturalmente. No necesita fuerza para organizarse. El mejor líder, según Lao Tzu, es el que crea las condiciones para que las cosas se ordenen solas. La sexta. En los asuntos, lo que importa es la habilidad. El agua se adapta al terreno, no tiene una sola forma. Si nos lo aplicamos nosotros, la verdadera competencia no es saber una cosa muy bien, es saber ajustarte a lo que cada situación pide. Y por último, la séptima, en la acción, lo que importa es la oportunidad. El agua no actúa antes de tiempo, no empuja, espera el momento justo
Un río no desborda porque quiere, desborda cuando ya no le cabe más agua. 7 virtudes, 7 áreas de la vida y un solo principio debajo de todas. No fuerces. Hay algo en este capítulo que la mayoría de las traducciones simplifica. La frase final, porque no compite, nunca se equivoca, en chino es Fu Wei Bu Zhen Gu Zhou. Y esa última palabra, Zhou, no significa solo error o falta. Tiene un matiz de reproche, de culpa. Lo que Lao Tzu está diciendo es algo más profundo. Cuando no compites, nadie te reprocha nada, porque no has quitado nada a nadie, no has ocupado el lugar de otro, no has generado resentimiento. Y hay otra capa que casi nunca se menciona. El capítulo 8 no está solo, tiene un hermano en el Tao Te Ching, el capítulo 78. Y cuando los lees juntos, la enseñanza se completa. El capítulo 78 dice exactamente: nada en el mundo es tan suave y flexible como el agua. Sin embargo, para disolver lo duro e inflexible, nada puede superarla. Lo suave vence a lo duro, lo gentil vence a lo rígido. Todo el mundo lo sabe, pero pocos pueden ponerlo en práctica. Y ahí está la tensión. Todos sabemos que la suavidad es más fuerte, pero seguimos eligiendo la fuerza. Seguimos compitiendo, seguimos empujando. ¿Por qué? Porque soltar se siente como perder, y eso nos lleva a la reflexión más incómoda de este capítulo. Vamos a ser honestos. Yo tuve que leer este capítulo muchas veces antes de poder entenderlo de verdad. Intelectualmente lo comprendía desde la primera lectura. Sé como el agua, no compitas, busca lo bajo, suena precioso. Pero en mi día a día seguía haciendo exactamente lo contrario. Seguía forzando resultados, seguía comparándome, seguía empujando cuando algo no avanzaba al ritmo que yo quería. Y un día, practicando Qigong, algo encajó. Estaba haciendo un ejercicio muy simple, mover los brazos como si el cuerpo fuera agua, lento, sin destino, sin esfuerzo. Y me di cuenta que mi cuerpo estaba tenso, mi mandíbula estaba apretada. En definitiva, estaba intentando ser agua, con mi cuerpo rígido. Y ahí entendí que el capítulo 8 no es un poema bonito, es un espejo. Te muestra dónde estás duro cuando crees que eres flexible. Te muestra dónde compites cuando crees que cooperas. Te muestra dónde fuerzas cuando crees que fluyes. No se trata de convertirte en agua. Se trata de notar dónde dejaste de serlo. Vamos a hacer algo juntos. No te pido que creas nada, solo que pruebes. Donde sea que estés, permite que tu cuerpo se acomode. No tienes que cerrar los ojos, solo relajar la mandíbula. Deja que la lengua se separe del paladar. Baja los hombros, aunque sea un solo centímetro. Y ahora inhala despacio por la nariz. Imagina que el aire entra como el agua llena un cuenco. Desde abajo hacia arriba, sin prisa. Exhala por la boca suave,
como un río que encuentra su camino sin forzar. Una vez más, inhala el agua, siente cómo llena tu cuerpo. Y exhala, el agua fluye hacia abajo, hacia lo bajo, sin resistencia. Y ahora ya con los ojos abiertos, hazte esta pregunta. ¿Dónde estoy compitiendo hoy sin necesidad? No busques una respuesta brillante, solo observa qué aparece. El cuerpo suele saberlo antes que la mente. Una tensión en el pecho, una aceleración del pulso, un nudo que no sabías que estaba ahí. Eso es todo. Esa observación ya es la práctica. No necesitas resolverlo, solo notarlo. Eso ya es ser un poco más agua. Antes de seguir, te recuerdo que hay un error muy común y es importante que reflexiones sobre él. El error es convertirlo en pasividad. Pensar que ser como el agua significa no hacer nada, no actuar, no tener opinión. Pero observa el agua. ¿Es pasiva? Un tsunami no es pasivo. Una cascada no es pasiva. La erosión del Gran Cañón no es pasiva. El agua actúa con una fuerza enorme, pero no fuerza. Hay una diferencia inmensa entre actuar con fuerza y actuar forzando. La primera viene de la naturaleza. La segunda viene del ego. Para vivir este capítulo esta semana te propongo algo muy simple. Cada mañana, antes de revisar el teléfono, hazte una sola pregunta. ¿Dónde estoy forzando algo que podría fluir? No tienes que cambiarlo, solo notarlo. Y una observación. A lo largo del día, cuando sientas que algo te frustra, nota tu cuerpo, nota tu mandíbula, los hombros, el pecho. Si hay rigidez, hay fuerza. Si puedes soltar un grado, solo un grado, un poco, ya estás practicando lo que Lao Tzu escribió hace 25 siglos. El agua no intenta ser agua, solo lo es. Tu práctica no es convertirte en algo nuevo, es dejar de impedir lo que ya eres. Volvamos al principio. El bien supremo es como el agua. ¿A que ahora estas palabras suenan diferente? Ya no son solo una frase bonita, son un espejo que te muestra dónde estás empujando, dónde estás compitiendo, dónde te niegas a bajar. El agua no necesita ser fuerte, no necesita ser admirada, no necesita ganar. Y precisamente por eso nunca pierde. Tal vez la mayor enseñanza de este capítulo no es aprender a fluir, es dejar de construir represas dentro de ti. Si tuvieras que elegir una sola de las 7 virtudes del agua para practicar esta semana, ¿cuál sería? Déjamela en los comentarios, ¿no? Me interesa saber cuál es la que más te resuena y cuál es la que más te cuesta. Y si quieres que sigamos explorando el Tao Te Ching capítulo a capítulo, suscríbete. El próximo capítulo que vamos a analizar es uno de los más paradójicos de todo el libro. Te va a sorprender. Nos vemos en la próxima alquimia. Estás en Alquimia